a este primer taller del webinar de hoy, en el que vamos a ver, como hemos dicho, bueno, pues un seguro que es verdad que lleva poco tiempo, aproximadamente unos 6-7 años, ya bien arraigado. No son muchas las compañías dentro del panorama asegurador español que están apostando por este seguro, y no tanto porque se apueste o no comercialmente, sino porque realmente sí requiere una cualificación bastante especial. Una cualificación en cuanto a los departamentos técnicos y, por supuestísimo, en cuanto al departamento comercial. Por eso no son muchas las compañías. Entre ellas hay una que conocemos todos, que es Mutua de Propietarios, y que ya desde el año pasado, bueno, pues se encarga de este taller, el taller del seguro de impago de alquiler. Y yo no voy a robarle más tiempo pues a César Crespo, como he dicho antes, su director general de negocio de Mutua de Propietarios, que va a ser quien nos va a contar hoy, como veo con un título, la cuádruple propuesta de valor del seguro de protección de pago de alquiler. César, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge. Sí, porque esta presentación que yo traigo no es una presentación técnica, es una presentación como la de comunidades del año pasado. Es una presentación de propuesta de valor. Que gustó mucho, por cierto. De por qué es valioso, por qué esto sirve en el mundo, por qué esto se contrata, por qué esto al mercado le está gustando, por qué esto está creciendo pues con más de 2 dígitos todos los años. Hace 4 años crecíamos a un 18, hace 3 años crecíamos a un 50 y algo, hace 2 años crecíamos a un 30 y tantos y este año estamos creciendo también a un 30 y tantos % en volumen de negocio. No en nueva producción, en volumen de negocio se está creciendo así. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué esto al mercado le interesa? ¿Por qué esto es bueno? ¿Y por qué esto es valioso? En un primer momento, lo primero que vamos a contaros pues es esto, el mercado de alquiler, unas mínimas cifras. Después vamos a hablar de riesgos que existen en las operaciones de alquiler y cómo se mitigan. Y ya vamos a entrar directamente pues en el seguro de impagos de alquileres con la propuesta de valor que decíamos dividida en 4 aspectos. Los contamos después, las garantías y la operativa de suscripción. Unas cifras así por encima para saber de qué estamos hablando. En España, según el Banco de España, el Ministerio de Fomento y demás, tenemos 25,6 millones de viviendas, de las cuales 19 corresponden a viviendas principales, lo cual cuadra muy bien con los datos del INE que dice que hay 18,4 millones de hogares en España. Hay un tema también que es especialmente característico de España. Lo otro eran las cifras, pero característico de España, y esto es muy significativo, es que los españoles tenemos acumulados en activos inmobiliarios un 76% de nuestra riqueza. Estos son datos del Banco de España. Mientras que los europeos solo tienen el 50%, de hecho un poquito menos, el 49% de sus activos son activos inmobiliarios. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que los españoles, en el fondo, entonces, somos mucho más vulnerables a los riesgos inmobiliarios que cualquiera de nuestros, ¿cómo se dicen estos? Bueno, coeuropeos, copartícipes en la Unión Europea como nosotros. Somos muchísimo más vulnerables. Otro dato significativo, en España no hay tantísimo alquiler como en el resto de Europa y eso es algo que lo que es globalización, lo que es las rentas disponibles de las familias que están igualándose pues cada vez más, pues va a tener que llevar a una confluencia. O sea, poco a poco lo que tendrá que ocurrir es cada vez más, habrá más familias españolas que vivan de alquiler y nos iremos pareciendo más, en eso sí, a la Unión Europea. Si pensamos que tenemos ese ratio, 17,3% sobre 25 millones de viviendas que decíamos que había, pues en España podríamos aproximar que debe haber más o menos 4,4 millones de viviendas en alquiler. Hay otro estudio de un español también en su doctorado que hablaba de cómo la movilidad laboral empujaba a las familias a tener que cambiar de domicilios, que eso lo acababa atando también entonces a cuál era el ratio normal de tener nuevos alquileres al año. Como esa movilidad residencial, él decía que era alrededor de un 15%, esas 4,4 millones de viviendas en alquiler, un 15% de ellas podríamos hacer la hipótesis de que son las que se renuevan cada año, podríamos pensar que al año hay como unas 600.000, pueden ser 700, pueden ser 500, pero será ese orden de magnitud, lo que no van a ser son 6 millones, hay 600.000 más o menos operaciones anuales de alquiler. Bien, tenemos 600.000 operaciones anuales de alquiler. Al hacer
una operación de alquiler, lo que es evidente es que hay una serie de riesgos. El propietario ahí, como decíamos, ha invertido una cantidad muy grande de sus recursos, de sus ahorros, de sus activos, de su riqueza, y hay una serie de riesgos que le amenazan y que tiene que ver cómo los mitiga. Los riesgos más importantes que tenemos, claramente, pues son el riesgo de impago, desde luego. Sabemos que al final hay unos 8 o 9 meses de tiempo medio de desahucio, con lo cual, pues este es un riesgo importante. ¿Cómo se ha venido mitigando hasta ahora eso? Pues eso se intentaba mitigar imponiéndole unas condiciones al inquilino para controlar un poco su solvencia, como eran aquellas fianzas y aquellos varios meses de depósitos o algunos avales bancarios, etcétera. Esa era la mitigación clásica que se utilizaba. Ciertamente, sabiendo, si pensamos que hay 8 o 9 meses hasta un desahucio, pues con eso se mitiga un trocito solo del riesgo. Hay mucha parte del que no queda mitigado, que te lo tienes que comer con patatas, por decirlo a las bravas. Otro de los riesgos importantes, los daños que el inquilino enfadado puede hacerle a la vivienda. Con eso se intentaba pues que la fianza te servía para los daños, tanto cuando estaba enfadado como cuando no. Y con la fianza, bueno, pues cubrías un trozo de eso, pero desde luego daños vandálicos, cuando un señor de verdad está enfadado porque le quieres echar a la calle y te destroza el piso, con una fianza no llegas a cubrir los daños que te ha provocado. Con lo cual, otra vía de mitigación tradicional, antigua, clásica, que no cumple con su objetivo al 100%. Y hay más riesgos también. Nosotros somos corredores y, por tanto, somos profesionales de esto, de ayudar a la gente a librarse de incertidumbres y de riesgos. Hay otros que hay que tener en cuenta, que es el daño que el inquilino puede hacer a un tercero. Ese daño que el inquilino hace a un tercero, en principio, el propietario no lo tiene cubierto. Es responsable el inquilino, ciertamente, pero si el inquilino se marcha o el inquilino no puede hacer frente a la cosa, al final irán a por el propietario. Eso, hoy en día, de una forma clásica, una operación de alquiler no se mitiga de ninguna manera, con lo cual, pues no hay ningún grado de cobertura. Es cero el grado de cobertura de ese riesgo en una operación tradicional como se ha venido haciendo toda la vida. Por tanto, nos damos cuenta de que los españoles tienen mucho de sus activos invertidos en ladrillo, que intentan poner en circulación en base a alquileres, pero que las medidas que tienen para mitigar los riesgos que hay en esa operación tienen una cobertura muy baja. Por lo que se deduce de ahí, el siguiente paso es decir, jolines, aquí hay un campo grande para la actuación de un profesional de mitigación de riesgos, pues como somos nosotros, compañías y corredores. ¿Cuál es la forma? Vamos a preguntarnos lo mejor, ¿existe una forma más moderna, más efectiva de hacer frente o de poder cubrirse uno frente a esos riesgos de los que hablábamos? Pues la respuesta es que sí, para eso existe una industria aseguradora y existen unas compañías y luego existe una distribución que sabe asesorar. Existe una vía efectiva de mitigación. Contra el impago, pues existe el seguro de alquiler que te cubre todos los meses que te hagan falta. Frente a los daños fuertes del inquilino a la vivienda, los fuertes aquellos de los daños vandálicos que pudiera crear, pues tienes el seguro de alquiler y también tienes, si quieres, el seguro de hogar propietario, incluso el seguro de hogar inquilino. Si lo que te quieres es cubrir de los daños que el inquilino haga a terceros, tienes una herramienta, que es el seguro del hogar inquilino, y a veces el seguro de hogar propietario puede incluir la RC del inquilino también. Todas estas figuras, estas herramientas de mitigación de riesgos, los seguros, el grado de cobertura, ahora sí, de los principales riesgos que hay en la operación de alquiler, el grado de cobertura con seguros que se puede conseguir es altísimo, muy amplio. Con lo cual, existe una gran oportunidad en la intermediación inmobiliaria para que se incorpore este elemento dentro de la operación propia de encontrar el inquilino para que salga la operación de alquiler. Existe un hueco ahí para poder aportar más valor y ese valor que sea eliminar los riesgos para el propietario. Y eso dentro de un asesoramiento que podéis dar vosotros perfectamente. Vamos a pensar en el riesgo, en el seguro de alquiler. Aunque había otras herramientas que hablábamos allí, hoy hemos venido a hablar del libro del seguro de alquiler. Vamos a hablar de él. Lo primero de todo es darnos cuenta de un fenómeno que se está produciendo. En 2017 ha habido un cambio en la tendencia de los desahucios por falta de pago de alquiler. Se venía disminuyendo año tras año ese número de desahucios y en 2017, veis, ¡pumba!, ha cambiado la tendencia. Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que esto, en la primera mitad del 18, se está agudizando y entonces han crecido un 6,1%. O sea, aquella tendencia que veíamos que había cambiado, lo que está ocurriendo en el 18 es que se está confirmando y agudizando. Es decir, el riesgo de impagos está creciendo
de una forma significativa. 6,1% más. No sé, bueno, 6,1% más de desahucios por impago en el segundo trimestre del 18 frente al mismo periodo del 17. Y estos son datos también del Consejo General del Poder Judicial. Salieron publicados hace 2 semanas. Bien, nos encontramos ante ese riesgo agravado y lo que tenemos es un seguro de impago de alquiler. El seguro de impago de alquiler fundamentalmente nació con 3 grandes bloques de coberturas, que son el impago de las rentas hasta 12 meses, aunque hay un mes de franquicia, la defensa jurídica hasta 3.000 euros y los actos vandálicos también hasta 3.000 euros. Actualmente este impago pues, puede ser de 12 meses, hay gente que quiere contratar más porque en algunos casos se pasa de los 12 meses, muy pocos, pero en algunos se pasa y entonces existe la posibilidad de extenderlo 18, 24. También hay posibilidad de hacerlo más corto, hacerlo solamente a 9 meses, a 6. Hay flexibilidad. Y también se le han ido incluyendo coberturas. Mutua Propietarios fue la primera compañía que trajo este seguro a España. Esto hace ya 11 o 12 años. Y desde entonces, bueno, pues lo básico fue aquellas 3 primeras que os he dicho, aquellas 3 primeras coberturas, pero ya en noviembre del 16 le dimos un cambio muy fuerte al producto y evidentemente, pues como es lógico y normal, pues nuestras grandes otras compañías que se dedican a esto, pues también ahora lo han incorporado a su póliza. Dentro de estas nuevas coberturas que ahora incluye, pues está, por ejemplo, pues el cambio de la cerradura tanto en desahucio como en caso de robo, el coste de eso, la pérdida de alquileres si se incendia el piso, los impagos de servicios de teléfono, de gas, de electricidad también se pueden incorporar y pueden estar cubiertos. También se puede pedir una limpieza tras la salida del inquilino. Si no hubiesen pasado la cédula de eficiencia energética, el informe de eficiencia energética se puede pedir en el segundo año de tener la póliza, etcétera. Hay una serie de coberturas adicionales que van enriqueciendo poco a poco el producto, como es lógico y normal, y queda compuesto ahora mismo, yo creo que un elemento, una herramienta que controla muy bien los riesgos y controla muy bien los costes posibles que puede tener el propietario al ejecutar una operación de alquiler. Todo esto acaba teniendo un coste del 4% de la renta anual. El 4% de la renta anual es menos de 2 semanas de alquiler. Menos de 2 semanas de renta es lo que cuesta este seguro. Vamos a pensar entonces ahora ya, sabemos el seguro, lo que cubre y sabemos lo que cuesta. Vamos a ver qué valor aporta para saber si esto es caro, si es barato, si es compensado, lo que aporta frente a lo que cuesta, etcétera, etcétera. Uno de los primeros temas que tenemos que pensar es que los inquilinos, hay muchos estudios que nos hablan pues, de una serie de datos sobre ellos que nos llevan a pensar que la gente que vive de alquiler, hay de todo, pero estamos hablando de caracterizar de alguna forma así, poner una brocha gorda. La brocha gorda es la gente que vive de alquiler está en una situación económica no boyante, no tienen una disponibilidad muy alta de efectivo y de dinero pues para hacer frente a grandes dispendios y a grandes cosas. De hecho, tenemos datos que nos dicen el 73% de los inquilinos tienen menos de 45 años, según el Banco de España, y tenemos otros estudios que nos dicen el 49% de las familias no son capaces de ahorrar a fin de año. ¿Esto por qué es relevante? Pues es relevante porque en una propuesta de alquiler, en una operación de alquiler actual con la mitigación clásica, la mitigación de siempre, lo que se estaba buscando es intentar controlar la solvencia del inquilino en base a pedirle que te ponga un montón de dinero por adelantado o que te deje un montón de dinero ahí guardado. Entre la fianza, que es obligatoria por ley, más la mensualidad que había que pagarle al agente inmobiliario por el trabajo que ha hecho, más lo que te pedimos para mitigar tu riesgo, las mensualidades de depósito, 1, 2, 3, en Barcelona se están pidiendo 4, más la primera mensualidad para entrar a vivir, etcétera, es fácil que te pongas pues en 4, 5, 6 mensualidades simplemente para entrar a vivir en el piso. Entonces hay gente que eso le puede costar, gente que podría pagar muy bien, lo que le cuesta es poner 6 mensualidades por adelantado. Entonces, vamos a pensar en esto. Si resulta que tenemos 2 alternativas, una en la que se piden todos esos 5 o 6 meses de depósito de mensualidades adelantadas, vamos a decirlo así, de acumular 6 mensualidades para entrar a vivir. Pero por otro lado, lo que se pone encima de la mesa es un seguro de alquiler que contrata el propietario y que por tanto le exige menos mensualidades, menos garantías al inquilino, que no le pide esos 2, 3 o 4 meses de depósito o aval o etcétera. ¿Vosotros creéis, es fácil, es razonable pensar que aquel piso, siendo el mismo piso,
que de la segunda manera, sin exigir todas aquellas mensualidades, ¿es razonable pensar que ese piso se pueda alquilar 2 semanas antes? Porque solo hace falta eso. Si el piso, por no pedir mensualidades de depósito, etcétera, 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 el propietario consigue que esté 15 días menos deshabitado, ya le ha salido gratis a él el seguro. Toda aquella mitigación de impagos, de vandálicos, de costes de abogados, de desahucios, de las llaves si hay que cambiarlas, etcétera, si consigue, gracias a no tener que pedir tantas mensualidades, si consigue que el periodo que tiene vacío el piso sea 15 días menos, le ha salido gratis. Segunda vía para encontrarle valor a esto. Es una vía ya puramente financiera. Nosotros, pues, como corredores, tendremos dentro de nuestra gente que nos está ayudando a distribuir el seguro, tendremos inmobiliarios que tratan pues con personas que tienen un piso y solo tienen uno y nada más que uno, y lo que les está asustando es puramente pues ese poder recibir el alquiler para pagar la hipoteca. Pero tendremos también a aquel señor que ha ido acumulando sus ahorros y ha comprado 4 o 5 o 6 pisos, y que esos 4 o 3 o 4 pisos los tienen en alquiler, y para él esto lo toma como una operación financiera. El tema de tanto he acumulado, estos son mis activos, aquello, las mensualidades, es lo que yo le saco de rendimiento. Bien, si lo miramos desde este punto de vista, si tuviésemos algún cliente así, yo no le entraría tanto por el peligro del impago, a lo mejor le entraría por el asunto puramente financiero. ¿Y cómo se lo explicaría? Pues se lo explicaría, por ejemplo, de esta forma. Existe un estudio de bolsas y mercados de España que analizaron la rentabilidad de la renta variable, la bolsa, entre 1980 y 2010, y analizaron al mismo tiempo la rentabilidad de la renta fija de gobierno, de la que no tiene riesgo, entre 1980 y 2010. Y en esos tiempos, pues fueron haciendo cachitos de 1 año, y entonces hay 30 años, claro, cachitos de 2, cachitos de 3 años. Hay muchas fórmulas para hacer cachitos, por ejemplo, de 5 años, del 80 al 85, del 81 al 86, del 82 al 87. Hay un montón de periodos de 5 años que analizar. Bueno, si los analizamos así todos los periodos de 5 años, lo que se observa es que si cogemos 5 años, la rentabilidad de la bolsa en 5 años ha sido, aquí la tenéis, 16,94. En cachitos de 5 años, la bolsa, con todo su riesgo, da una rentabilidad del 16,94. Si cogemos sin riesgo 5 años, sin riesgo, la inversión, los bonos, dan una rentabilidad, aquí lo tenéis, del 13,12. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que los inversores profesionales, los que se dedican solamente a esto, están dispuestos a sacrificar del 16 al 13 va un 22% de rendimiento, están dispuestos a sacrificar un 22% de rendimiento por evitar riesgo. Evitar riesgo cuesta el 22%. Pero os dais cuenta que en lo que hemos dicho antes, evitar el riesgo en la operación financiera de los inmuebles cuesta solo el 4%. Quitarse riesgo por un coste del 4% desde un punto de vista financiero es una grandísima decisión, muy inteligente decisión, de las que haría, pues yo no sé, Bill Gates o todos estos señores Warren Buffett y todos estos. Quitarse el riesgo por un 4% de coste es una magnífica decisión financiera. Vamos a por la tercera, a por el tercer valor que tiene este seguro. ¿Por qué hacer este seguro? O una de las fórmulas para explicarlo. Yo aquí estoy dando diversas posibilidades de contar por qué esto es valioso y cada uno luego escoge con la que se siente más cómodo. Un segundito, César. Aprovechad, por favor, que los últimos minutos, como hacemos siempre, los vamos a dejar para que quien tengáis preguntas, básicamente sobre las reflexiones que nos está dejando hoy César Crespo, ¿no? Que no son tanto aspectos técnicos del producto, sino realmente cómo se puede vender este tipo de seguro. Yo creo que están siendo clarísimas y vamos por el tercer punto, nos quedan todavía algunos. Pero no desaproveches la oportunidad para pasar alguna pregunta, alguna reflexión. Como ya sabéis, una opinión es un espacio final de unos minutos que dejamos pues para que participemos todos y nos encantará conocer también vuestras opiniones. Perdona que te he interrumpido, La tercera propuesta de valor, el tercer aspecto de la propuesta de valor, utilizar el seguro como un arma competitiva. Si nosotros como dueños del piso o nuestro inmobiliario, si tenéis una inmobiliaria como colaborador, que es una grandísima vía de trabajar esto con inmobiliarias colaboradoras, imaginaos que está
vuestro piso funcionando con seguro. El señor que está mirando nuestro piso normalmente está mirando 3 más. Si nuestro piso tiene seguro y entonces a él no se le imponen depósitos y fianzas y avales, fianzas sí que es obligatoria, pero no se le imponen ni depósitos ni avales, y los otros pisos que él está mirando sí que se los imponen, a igualdad de condiciones, si le gustan lo mismo, el nuestro y los otros le gustasen lo mismo, lo normal es que coja el nuestro. Eso lo que significa es que el seguro ahí te está ayudando a ser más competitivo. Ese más competitivo está siendo más competitivo el piso del propietario, el propietario está siendo más competitivo, es una forma de explicárselo a él, pero cuidado, también es una forma de explicárselo al inmobiliario, porque el inmobiliario lo que quiere es darle mucha rotación a su stock de producto. Es un carnicero que en lugar de tener chuletas lo que tiene son pisos y lo que quiere es que le salgan del establecimiento lo antes posible. El inmobiliario también tiene que entender él, para su propio negocio, para sus propios ingresos, cómo le ayuda a que existan seguros de alquiler. Si lo entiende el inmobiliario, ese que va a colaborar con vosotros, se colocarán muchísimos más seguros que si simplemente lo tiene allí, pues mira, por si se lo pide algún propietario. Si lo entiende el inmobiliario cómo le ayuda, tendréis un agente de venta proactivo y eso también tenéis que cultivarlo. Y una de las vías es esta. Si el piso va con seguro, es más atractivo. Lo sacas antes, lo rotas antes y tus ingresos son más grandes. Y luego ya la última, y esta también tiene que ver con el inmobiliario para que él sea el que te ayude a tener más clientes y tener más distribución del seguro. Un seguro que estamos viendo que aporta valor, ¿eh? Si estuviésemos aquí, no sé, intentando ver cómo hacíamos que se le vendiesen neveras a los esquimales, ostras, no sé, yo me sentiría por lo menos un poco incómodo. Pero no es eso, esto de verdad aporta valor. Lo que estamos intentando es cómo convencemos, cómo le explicamos a la gente ese valor que de verdad se aporta. Bien, tenemos al inmobiliario. El inmobiliario, si tenéis contactos con ellos hoy en día, lo que os tenéis, supongo que os habréis dado cuenta, por lo menos es lo que me llega a mí, de los varios miles que trabajan de una forma u otra, directa o indirectamente con mutuopropietarios, lo que me llega a mí es que se encuentran ahora mismo con una gran escasez de producto que poner en su aparador. En su escaparate les cuesta mucho tener pisos para poder alquilar. Por tanto, es muy importante para ellos cuidar como oro en paño al propietario. Y ese propietario puede tener una tentación de moverse a otra inmobiliaria y dejarle a él, al que lo tenía hasta ahora, sin esa fuente de materia prima. El inmobiliario, por tanto, va a tener que competir con otros inmobiliarios por lo que ahora es más preciado, que es el propietario, por tener pisos. Esta, la vía de la mitigación de riesgos, es una fórmula que tiene de envolver mejor a su propietario. A su propietario no le es un mero proveedor de inquilinos, es un proveedor de inquilinos, aparte de otras cosas, de contratos y demás, pero aparte de eso, de lo que ya está haciendo, con lo que empata con otros, con eso está empatando con otros inmobiliarios, lo que puede ponerles una capa también de quitarle incertidumbre, darle tranquilidad. Eso es valioso. Y eso diferenciará a vuestro agente inmobiliario de otros y le estaréis ayudando a ser más fuerte y normalmente él va a poder entonces pervivir mejor. Es una fórmula para intentar convencerle, explicarle que es valioso que se dedique o que piense en esta faceta de mitigador de riesgos en la que se va a apoyar en vosotros. Vosotros seréis la pata técnica que le vais a ayudar a de verdad poder desarrollar ese servicio extra, ese asesoramiento extra. Muy bien, entonces, así como resumen de las propuestas de valor. El seguro de protección de pagos de alquiler incrementa las ventas porque impone menos condiciones al inquilino potencial, entonces acorta también el tiempo deshabitado, favorece la competitividad del inmueble, habíamos visto, mejora el ratio de rendimiento ajustado a riesgo del propietario, rendimiento ajustado a riesgo, la rentabilidad ajustada a riesgo, que es como deben medirse las rentabilidades de las cosas, lo mejora porque le quita riesgo por muy poco sacrificio de rentabilidad. Y después también ayuda a incrementar ventas porque vais a ayudarle a que el API tenga una labor de asesoramiento más completa. El seguro ayuda a incrementar ventas. Por otro lado, el seguro también ayuda a mitigar riesgos y eso es una parte fundamental que habíamos visto de su propuesta de valor en el mundo. De hecho, es la esencial. Pues el impago, ya puedes escogerlo de 6, 9, 12 o 18 meses.
los daños vandálicos al inmueble, habíamos visto, la defensa jurídica del arrendador y luego otras coberturas que no son tan significativas, pero que son también muy vistosas y también pues valiosas para el que las tiene que sufrir, como es el coste de los servicios comunes, los cambios de las cerraduras, el certificado de eficiencia energética al segundo año, las pérdidas de alquileres por incendio, etcétera, la limpieza si hace falta cuando se marcha el inquilino antes de que entre el nuevo, etcétera, etcétera. Con todo esto es lo que os decía antes, todo este conjunto de propuesta de valor, realmente, más allá de lo que yo explique, está siendo muy bien acogida por el mercado. El que intente vender esto tiene que tener la tranquilidad de que no está vendiendo elefantes rosas ni neveras en el Polo Norte, está vendiendo algo valioso de verdad y eso se demuestra porque este producto está creciendo con cifras de 2 dígitos en volumen de negocio, no ya en nueva producción, en volumen de negocio está creciendo con cifras de 2 dígitos desde hace 4 o 5 años por lo menos. Y va a seguir así. El proceso de suscripción pues va como sigue. Se calcula la prima, se analiza la viabilidad del inquilino someramente, la miráis vosotros, hay una serie de reglas, nos podéis dar unos datos en la web y de ahí ya se deduce que el inquilino es aceptable. Si de ahí vosotros decidís sí quiero la póliza, entonces nosotros tenemos que verificar que lo que nos habéis dicho, pues no os habéis equivocado. O sea, hay unos datos de la nómina, hay unos datos que tenemos nosotros que estar seguros de que son así. Nos tendríais entonces que enviar la documentación que acredita todo eso, nosotros lo verificamos y emitimos la póliza. Se emite y ya la tenéis. Pero hay ese punto de la verificación documental. Tenéis que entender que hay un punto de verificación documental. Y ese creo que es uno de los elementos más importantes en que podréis distinguir unas compañías de otras. Uno de los puntos más importantes es desde que yo te pido la nómina, ¿cuánto tardo en tenerla? No voy a hablar de la competencia, pero en mutua propietarios eso son minutos. Desde que nos dices quiero la póliza hasta que la tienes en tus manos, se tarda minutos. Nos hemos dado un nivel de servicio obligatorio de 1 hora, pero la práctica real es que se tarda minutos en tener. En cuanto a la tramitación del siniestro, pues lo declaras, deberías declararlo 45 días como mucho más tarde de tener constancia del primer impago. Se intenta una resolución amistosa del tema, se le manda una documentación, se le manda un burofax, se le manda un requerimiento al inquilino para ver si conseguimos no tener que irnos a juicio. Si no hay forma, pues nos vamos a juicio. Desde que hemos presentado la demanda, pues entonces se te empiezan a pagar a cuenta las mensualidades, los 3 meses desde que consta el primer impago y a partir de ahí todos los meses nosotros te vamos adelantando el dinero a ti, señor asegurado y beneficiario, claro, y nosotros nos ocupamos de intentar echar al señor y cuando lo hayamos echado, pues ver si somos capaces de recobrar algo o no recobrar nada. Pero nosotros te vamos dando dinero a ti todos los meses, no nos esperamos a que se produzca el desahucio para entonces hacerte entrega del dinero que has dejado de cobrar. Se te paga a cuenta desde que se ha presentado la demanda. Una vez que se ha hecho el lanzamiento del inquilino, entonces es cuando se evalúa si ha habido vandálicos o no ha habido vandálicos, etcétera. Es un seguro muy interesante, es un seguro de frecuencia baja, lo cual es bueno para el corredor porque no le hace trabajar mucho. De poca discusión, porque aquí no se trata aquello de que si son comunes, si son privadas, si había mantenimiento, falta de mantenimiento o no lo había. Aquí es o paga o no paga. Hay poca discusión, la frecuencia no es alta. El importe medio es muy alto, pero esto al corredor no le importa. Esto es una cosa que es un problema o no de la compañía, que para eso estamos. Si no tuviésemos siniestros, si no tuviésemos que pagar indemnizaciones, pues no existiríamos. O sea, que es un problema nuestro interno. A vosotros lo que os es más trascendente es que la frecuencia no es alta y que el grado de discusión, de pelea por si hay derecho o no hay derecho a él, es muy bajo. Con lo cual encuentro que es un seguro maravilloso. Las primas suelen ser más altas para el mismo piso. Es más alta la prima de impago de alquileres que la de hogar, que la del multirriesgo de hogar, cuando el trabajo, las discusiones, el potencial de pelea y de desencuentro con el tomador es muchísimo más bajo en alquiler. Y por todo eso yo encuentro que es un producto absolutamente maravilloso, que yo hay pocas cosas por las que cambiaría. Si me dijesen, tienes 100 euros en tu correduría de no sé qué, ¿prefieres tenerlas en eso o en alquileres? Hay muy pocas cosas que preferiría antes que alquileres. Ni comunidades, ni hogares, ni coches, salud quizás, vida a riesgo, pocas cosas pondría antes que 100 euros
de seguro de alquiler. Y por mi parte ya está. Si tenéis alguna duda extra, pues aquí tenéis mis datos de contacto, cesar.crespo@mutapropietarios.es y ya está. Es que no tiene muchas más cosas. Muy bien, César, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí he visto que han puesto preguntas. Tenemos tiempo por delante para que paséis y hagamos un pequeñito debate. Yo sí me gustaría abrir un poco el melón de las preguntas. Yo tengo unas cuantas, pero tampoco quiero acaparar yo, pero sí para romper el hielo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mutua de propietarios y otras cuantas compañías de seguros, quizás especializadas en este producto, como sois vosotros, separan este producto y le dan protagonismo propio. No lo meten como cobertura en un multirriesgo hogar. Pero nos encontramos en el panorama hoy en día compañías que han decidido sacar este producto no como producto propio, sino como cobertura más en un seguro multirriesgo. ¿Cómo ves tú por qué en Mutua de Propietarios no habéis hecho eso y habéis decidido darle esa vida propia y ese protagonismo propio independiente? ¿Y cómo ves tú quién opta a lo contrario, meterle, como cobertura adicional en un multirriesgo? Yo, lo primero de todo, Mutua de Propietarios respeta muchísimo lo que hace todo el mundo y estamos encantados y todo el mundo tal. Lo que pasa es que a mí se me hace un poco difícil entender que eso se meta dentro de un multirriesgo y se junten las dos cosas, pues porque la naturaleza del riesgo es diferente. En un caso es, pues eso, el piso, las condiciones del piso, si se hace buen uso o mal uso de él, y la otra cosa lo que se está buscando es el tema de la insolvencia del inquilino, no del propietario siquiera, sino del inquilino. Entonces, que estén las dos cosas mezcladas se me hace difícil. No sé cómo se conjuga que si yo le echo el seguro del hogar al señor propietario y le doy esto como cobertura extra que él contrata, ¿cómo se conjuga eso con que cada 2 por 3 vaya teniendo un inquilino distinto que le va cambiando? No sé qué haces. Cada rato le vas analizando el inquilino y en función de lo que sea, ese trozo de cobertura queda como en pause o no sé, se me hace un poco complicado. Sí, creo que es difícil. Completamente de acuerdo. Y desde un punto de vista también poniendo la opinión del corredor, en este caso sabes que también lo somos, claro, tú puedes tener realmente un siniestro de una gotera que en el fondo te está imputando también a lo que es la siniestralidad también del impago porque está dentro del mismo. O sea, sí, realmente no puedes separar de una misma póliza siniestralidad, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, oye, y además cada corredor es libre de elegir la modalidad que quiera en ese sentido. Yo personalmente siempre recomendamos que el seguro de impago de alquiler tenga vida propia, porque además la debe tener. Hay un scoring previo y, bueno, pues tiene que tener su propia evolución y no estar sometido a otro tipo de evolución como puede ser un multirriesgo hogar, que pueden ser muchas cosas. Hay una RC, hay unos daños por agua, hay muchas cosas que no tiene por qué tener nada que ver. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas, entonces os animo a que por favor las paséis, ya veo que las estáis pasando y además estáis pasando también reflexiones, también es bueno que las comentéis, ¿vale? Pues mira, nos pregunta José Antonio, además de decir en la primera parte, dice que él es del País Vasco, concretamente él es de Guipúzcoa, un pueblecito de Guipúzcoa, y está diciendo que ahí hay que depositar 2 mensualidades de alquiler en una cuenta de la Diputación, 2 mensualidades de alquiler, además de lo que tú has comentado. Dices, conozco el dato en otras comunidades. Pero, además de ese comentario, pregunta. Dice César, cuando mencionas que un piso es más apetecible con seguro, ¿por qué? El inquilino debe ser solvente de igual modo. Seguramente es una pregunta tonta, pero dice, no acabo de ver. No es ninguna pregunta tonta, es que yo no me he expresado bien seguramente. Lo que quiero decir es que las condiciones de solvencia en una operación de alquiler hasta hoy, si os fijáis, se le cargan siempre al inquilino. El inquilino tiene que poner tantos meses de depósito, tiene que poner tantos avales, tiene que poner esas cosas. Cuando vamos con un seguro de alquiler, no se carga sobre él. El seguro de alquiler lo paga el tomador y lo paga el asegurado, que es el propietario. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un inquilino que está mirando 2 pisos. En un piso el propietario no conoce para nada el seguro de alquiler, por tanto lo que sigue es exigiéndole a él, inquilino, le sigue exigiendo pues 3 mensualidades o 2 o las que sean de depósitos más el aval o no aval, etcétera, etcétera. El otro propietario sí que sabe del seguro y como sabe del seguro y se da cuenta que pidiendo 2 mensualidades de depósito o un aval de un mes, con eso no cubre los 8 o 9 que puede tener hasta que desahucie a alguien, pues entonces dice, a mí es que esa forma de protegerme no me gusta. Estoy dispuesto a poner yo un poquito de dinero, esas 2 semanas de renta, y yo compro un seguro. Lo voy a comprar yo, el seguro directamente. ¿Qué es lo que ocurre? El inquilino se encuentra con los 2 pisos. El que va con el propietario que conoce el seguro y lo quiere comprar,
se da cuenta que no le tienen por qué pedir, no le van a pedir tantas condiciones de depósitos, no tendría sentido pedírselas. De hecho, ese propietario debería no pedírselas. ¿Por qué? Pues porque sabe que en el otro piso sí se las van a pedir y así el suyo es más apetitoso para el inquilino. El inquilino preferirá este piso 2, este piso que va con seguro, que no le exige depósitos, y así el dueño lo que hace es que, mira, a la primera oportunidad que tuvo de colocarlo, lo colocó, acortó el tiempo que tuvo el piso vacío. Y solo con que lo haya cortado gracias a eso, de media, siempre que vaya contratando el seguro, si gracias a eso lo acorta 15 días, le estará saliendo siempre gratis ese seguro que ha cogido. O sea, es más interesante para el inquilino cuando el propietario de su bolsillo compra el seguro, porque no le van a pedir depósitos. Eso es a lo que me refería. Antes de pasar a otra pregunta, déjame hacer una reflexión, hay un factor más también interesante que le aporta valor a este seguro, y es que, bueno, desde el Observatorio Español de Seguro de Alquiler, del que además vosotros formáis parte y habéis participado muy activamente, se hizo un pequeñito estudio en el que no se ha profundizado, pero sí están las bases del estudio, en el que se decía que las viviendas que están alquiladas están mejor conservadas, las viviendas que están alquiladas con contrato de alquiler, con seguro de alquiler, están mejor conservadas, están en un estado de mejor conservación que las que están alquiladas sin contrato de alquiler. Eso tiene mucho detrás, o sea, decir eso es como decir que también es verdad, otro estudio dice que los asegurados, las personas que tienen un seguro de vida viven más años. No es que tener un seguro de vida te haga vivir más años, sino que realmente como hay un análisis previo, una selección de riesgo previa, lógicamente el colectivo que tiene un seguro de vida concedido es un colectivo que está más sano. Esa misma lógica se lleva a esto también y te hace ver que como hay un scoring previo junto a la solvencia financiera, siempre hay algo que es un poco subjetivo porque no hay nada empírico, pero algo subjetivo que es la solvencia moral. La solvencia moral va bastante unida a la solvencia financiera. Por favor, sabemos que hay de todo en la vida. Como tú antes también has dicho que por lo general, la gente que está alquilada es porque quizás no tiene medios, bueno, es verdad que puede ser aceptado, pero también es verdad que hay mucha gente de rentas altas que ha optado hoy en día por ese tema. Dicho de otra manera, es un valor más, ¿no? No quiero añadir un quinto valor más al tuyo, pero es cierto. Y que además nosotros, desde el observatorio, sí nos gustará ampliar este dato algún más con datos más consistentes, pero sí, estamos empezando a vislumbrar que las viviendas alquiladas y garantizadas con un seguro de impago están en un estado de conservación mejor que las viviendas alquiladas. Por lo tanto, es un valor más para el propietario. También ya tenemos una quinta. Tenemos una quinta. Y seguro que hay una sexta y una séptima. Seguro, hay que irla sacando. Bueno, tenemos una pregunta que nos hace ahora Jorge, ¿no? Jorge Hernández. Sí, bueno, la pasamos luego, como es lo mismo. Dice, buenas tardes y enhorabuena por la exposición, eso es para ti, así que felicidades. Mi pregunta es si los seguros de impago de alquiler son solamente para viviendas destinadas a dicho uso, alquiler o uso particular, o si también se pueden contratar estos seguros para locales en alquiler y para pisos de uso de alquiler turístico. Muchas gracias. Los que comercializamos en mutua de propietarios sí que son solamente para viviendas, eso, uso principal y para viviendas de hogar. Es cierto que existe alguna compañía que te puede dar el seguro de protección de pagos de alquiler para locales comerciales y lo que no he visto es el uso de este seguro para pisos de alquiler turístico si es aquel de las 3 o 4 semanas, porque es que normalmente en este caso le hacen pagar al turista, al inquilino, le hacen pagar por adelantado, con lo cual ese riesgo no está. Y así es. Nosotros solo hacemos viviendas, existe el de locales comerciales, hay una compañía que lo vende, es Araj, te lo digo por si te interesa mucho que lo sepas, es que son amigos nuestros. Lo que también me dicen ellos, Juan Carlos, que es su director comercial, que estuve el otro día hablando con él, que ahí es difícil casar la demanda con la oferta, porque como normalmente te vienen a pedir protección contra empresas que acaban de empezar y que entonces tienen poca solvencia todavía, sus estados financieros son flojos y que además sabéis vosotros si os dedicáis a asesorar a empresas, que sus cuentas, sus balances suelen estar un poco empeorados, entre comillas, para no tener beneficios y pagar menos impuestos, etcétera, etcétera. Pero a veces te presentan eso y dices, jolines, si es que a esta empresa es imposible
hacerle ningún tipo de garantía. En el fondo esto es un pseudoaval que le estás dando a esa empresa, ¿eh? Le estamos dando un aval a esa empresa por sus pagos de 12 meses. Claro, pues es difícil muchas veces en el caso de los locales comerciales encontrar que case bien la oferta y la demanda. Lo has explicado perfectamente y es así. Si me permitís añadir un poco, bueno, pues a las dos preguntas que os he hecho. En el tema de los apartamentos turísticos es así. No va a haber, este seguro no va a cuajar nunca. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho César, los alquileres turísticos se cobran por adelantado, por tanto, riesgo de impago es cero. Solo hay un riesgo que no es de impago y es que no se te vaya el inquilino una vez terminado el periodo, pero eso no es un impago de alquiler, sería otro riesgo completamente distinto. Tema de locales y oficinas, es verdad, hay una compañía que lo ha sacado y bueno, también es cierto que se está vendiendo poco. Se está vendiendo poco por una razón muy lógica, porque las empresas, cuando realmente quiebra una empresa, no se queda en el local. Normalmente no se queda, porque además lo que hace rápidamente es salir. ¿Por qué? Porque tiene normalmente una serie de acreedores, proveedores a los que le deben dinero y lo que no quiere es aguantar ahí. Por tanto, está habiendo impago, bueno, sí, pero muy rápido, de una mensualidad. Y no está habiendo el riesgo de tener que echar, de un juicio de desahucio, de tener que echar al inquilino, porque normalmente se va rápidamente. Sí es cierto que en muchos casos dejan, bueno, pues con daños el local y a lo mejor se van con un impago de 1 o 2 cuotas, pero no hay ese riesgo de tener que echarle. Bueno, es un poco añadir lo que hace. Tenemos más preguntas, venga. Nos está diciendo ahora José Antonio, dice, bueno, entendido perfectamente. Agustín dice, ¿la cobertura de protección puede ser de 6 meses? Sí, puede ser de 6 meses. Habrá el mes de ese de franquicia que decíamos al principio, pero puede ser de 6 meses. Ahora, ¿tú la recomiendas? Yo no. Yo recomiendo, tampoco recomiendo la de 18, tengo que ser sincero. Yo recomiendo la de 12. Porque es que el tiempo medio de desahucio está siendo 8 o 9 meses. 12, ¿por qué? Pues porque habrá casos que se tiran a 10 u 11. Y entonces, oye, una cosa es que la media sean 8 o 9, pero siempre hay un extremo que se va a los 10, 11, incluso 12. 18 a mí me parece excesivo, pero que sea muy conservador, pues es una vía. 6 creo que se queda un poco corto. Tenemos ahora 2 preguntas al mismo tiempo también de José Antonio. Y bueno, pues las vamos a unir, ¿no? Dice, me ha escuchado un poco la reflexión que yo acabo de decir, y dice, es curioso, Jorge, dice, porque algunas aseguradoras, al cambiar el estado de uso de la vivienda de habitual a vivienda en alquiler, está hablando de un multirriesgo hogar, se aumenta, digamos, un poco el riesgo, deduciendo que el inquilino no tratará igual el piso. Es cierto, pero claro, yo he dicho que son viviendas en alquiler con seguro de impago y viviendas en alquiler sin seguro de impago. Es importante el matiz, no viviendas normales que de repente estamos comparando una vivienda que es mía particular, yo me voy y le alquilo, comparar esa situación con la otra. Es normal. Un inquilino, hombre, pues por muy cuidadito, muy cuidadoso y haciendo eso que sea, no es su vivienda. Quizás se sobreentiende, pero como esto tampoco hay generalidades, se sobreentiende que un propietario va a cuidar más su casa, pero se sobreentiende, hay casos contrarios. Bien, nos pregunta también la otra pregunta que decía arriba, dice, la cobertura de limpieza tras salida del inquilino, ¿cuál es el detonante que puede disparar dicha cobertura? Pues eso, la salida, tú la tienes que haber contratado como opcional. Es un precio, lo que estás contratando es la posibilidad, me parece que eran de 5 horas de limpieza a un precio por hora muy bajo, me parece que eran 5 euros por hora o algo por 5 euros. Tú tienes que poner, eso sí, los materiales tienen que estar allí para limpiar y simplemente es, pues eso, como se cierra la póliza porque el inquilino se marcha, pues pumba, pides que te vaya la empresa de asistencia que te va a hacer la limpieza esa de las 5 horas que has contratado. Mientras llega otra pregunta, bueno, mil gracias, perfectamente explicado. Yo quiero hacerte una pregunta que creo que es obligada, César. Vamos a ver, estamos en un momento, nosotros somos aseguradores y por tanto somos fieles defensores bueno, pues el seguro de impago alquiler, hacerlo bajo un prisma y amparado bajo una regulación aseguradora. Esto otorga que cuando tenemos una garantía de un alquiler que es un seguro y un cliente elige una garantía de alquiler que no es un seguro, aunque lleve la palabra seguro, pero no es un seguro, debe saber que no está ni regulado por la Dirección General de Seguros, ni regulado por un contrato de seguro de la Ley 50/1980, ni intermediado o fabricado por una compañía que a su vez
tiene unas técnicas actuariales y además está regulada y supervisada por la Dirección General de Seguros y que no está intermediado por un profesional titulado y homologado y supervisado por la Dirección General de Seguros, como puede ser un corredor o un agente de seguros. Dicho todo eso, mi pregunta es, ¿qué opinión te merece cuando, bueno, pues también está creciendo la contratación de coberturas de alquiler, pero en productos que no son aseguradores, aunque lleven la marca o la palabra seguro? Y creo que la pregunta la ha hecho, aunque muy larga, un poco clara, ¿no? Que todos lo entendamos. ¿O qué diferencia ves tú para recomendar a un cliente entre una cosa y otra? Esto es como todo en el mundo, si compras lo que tiene calidad o compras algo que, mira, pues por decirlo a lo bruto, para que nos entendamos, es que he comprado el cargador del Apple y del iPhone, me lo compraron los chinos. Pues claro, al final lo que ocurre es que no funciona y no tienes nada que hacer, te tienes que ir a comprar otro, porque es que no hay nada que hacer, no puedes ir a ningún lado. Sí, te ha podido salir más barato. Te ha salido más barato, seguro, pero al final lo que está ocurriendo es eso, que estás comprando pues esa calidad y ese riesgo. Esto lo estábamos comprando. El que lo ha elegido, lo ha comprado para eliminar incertidumbres y para eliminar riesgos. Y si no hay una compañía de seguros por detrás, lo que ocurre es que hay riesgos que siguen estando latentes. Una compañía de seguros lo que tiene es la garantía, porque no se la da ella a sí misma. Es que hay un señor central, que se llama Dirección General de Seguros, que está estudiando todos los días que yo de verdad sea solvente. ¿Por qué? Pues porque los seguros es un elemento un poco especial, es un elemento en el que yo pago por adelantado, esperando a ver si al final voy a necesitarlo o no necesitarlo. Entonces, hay una Dirección General de Seguros que vela porque eso que ocurre, eso de que te dan el dinero al principio y vete tú a saber si vas a ser capaz después de devolver aquello a lo que te comprometiste, ellos, la Dirección General de Seguros, quiere asegurarse de que eso es así, de que no estafamos a la gente que ha puesto el dinero, que está vigilando a los contribuyentes, a las personas que viven en ese país, para que de verdad, cuando ponen ese dinero por adelantado, la promesa que han recibido esté de verdad bien fundamentada y bien centrada. Y por tanto le ampara al propio asegurado y al tomador le ampara un derecho que tiene para estar realmente defendido y protegido ante cualquier problema que pueda tener, porque le ampara un derecho como consumidor de servicios aseguradores y financieros. Le amparan esos derechos que ya están recogidos en la ley de contratos, pero es que además hay un contrato específico. Una póliza es un contrato que se puede uno llevar a un juzgado para decir, oiga, que es que esto se ha incumplido, con lo cual tienes mucha fuerza. En la otra solución, la solución no aseguradora, ni la compañía ha habido nadie que haya estado detrás vigilando que de verdad vaya a poder hacer frente a las cosas, porque no hay una Dirección General de Seguros detrás de ella, como sí que está detrás de las compañías de seguros. Detrás de esa otra no hay nadie que vigile. Por tanto, ya te quedas ahí con, cuando lo necesite, va a responder. Y la segunda cosa es que el contrato que tú vas a poder llevar para decir, oiga, que es que me tenían que dar este dinero y no me lo han dado, ese contrato, pues es bastante más flojo que el contrato que significa una póliza de seguros. Entonces, tienes dos fuentes importantes de inseguridad y de incertidumbre que no has conseguido sacarte de encima. Un ejemplo pues serían pues aquellos, los forums, afianzas y todas estas cosas que me estaba recordando aquí ahora nuestro delegado en centro, Pedro Junquera. Encuentro las dos grandes, esas son las dos grandes fuentes. Pero era más o menos exactamente igual. Sí, las dos grandes fuentes de incertidumbre que te libras estando con una compañía y no te libras estando con un proveedor de servicio es una DGS vigilando que yo voy a poder hacer frente a mis compromisos y segundo, un contrato, una póliza, un contrato que te vas a poder llevar a los juzgados y que te da muchísima fuerza en tus reclamaciones. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿También tiene alguna connotación consorciable el seguro de pago alquiler? O sea, ¿el consorcio de alguna manera, alguno de los riesgos puede estar también cubriendo? Yo veo que sí. Por ejemplo, en temas, en algunos de los riesgos del consorcio, cuando hay una póliza de seguro de pago alquiler, estoy improvisando un poco, también te lo digo, pues estoy pensando y reflexionando, pero yo creo que, por supuesto, si se diese alguna circunstancia, por ejemplo, por un acontecimiento cubierto por el consorcio y que afecte precisamente al alquiler y que además sea un acontecimiento con una póliza, estoy seguro que está también cubierto y es consorciable. Es un tema que no estoy reflexionando, pero lo podemos analizar también. Sí, eso yo no lo había pensado nunca lo he pensado. Pero eso en el fondo al final es si el propietario sea o no, el que sea o no consorciable es quien paga al final. Está claro. El propietario está cubierto. ¿Puede haber situaciones en las que al final el que le paga al propietario sea el consorcio en lugar de una compañía de seguros? Pues si hay
tal catástrofe, no sé, tal catástrofe, que lleva de una forma lógica a que se impaguen los alquileres, podría ser planteable por las compañías que, aparte de la seguridad que ya damos nosotros con nuestro balance, tuviéramos el extra de seguridad de poder decir nosotros, ha sido tal la catástrofe, ha sido algo tan absolutamente inesperado que con nuestro balance no somos capaces. Pero como la catástrofe ha sido de tal tamaño, tenemos un reaseguro nosotras, tenemos un reaseguro, las compañías, que se llama consorcio. Y nos podemos ir a él, a que ponga el dinero para poder hacer frente a nuestras obligaciones. Tenemos esa segunda capa de seguridad de las compañías si se tuviese que llegar a dar alguna situación así. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas. Nos preguntan también, dicen, perdón, ¿el pago al asegurado, es ya de la indemnización, es a los 3 meses desde que se dejó de pagar la renta o desde que se presenta la demanda? No, desde que se presenta la demanda, nosotros echamos hacia atrás. ¿Cómo es esto, Pedro? Tú te lo sabes exactamente bien. Yo creo que son 3 meses después del impago. Del impago. 3 meses del impago, porque tú el impago lo tienes. Entonces, tienes 45 días para decirme a mí algo. Con lo cual, yo de momento no te estoy pagando a ti nada. Esos 45 días, pues nada, estás soportando tú las cosas. También estás esperando a ver si realmente la situación se puede arreglar. Después de esos 45 días, imaginemos que has cogido y has extremado el plazo. Me lo has dicho eso, los 45 días de verdad. Entonces, yo intento arreglar las cosas por las buenas. Si en ese intentar arreglar las cosas por las buenas no se consigue nada, entonces es cuando presento la demanda de cantidad y de desahucio, de las dos cosas. Y es entonces, a partir de ahí, yo creo que en ese mismo instante, cuando te pago te pago hacia atrás. Y te pago hacia atrás 3 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ahora me viene en la cabeza. Que si tú en lugar de tardar 45 días, has tardado 6 meses en darme el impago, en avisarme a mí del impago, como yo no he podido empezar a hacer ninguna gestión, lo que yo no hago es comerme yo, lo vamos a decir así a lo bruto, comerme tu pereza en decirme las cosas. No me voy a comer yo tu pereza de haber tardado 6 meses en decirme algo. Yo desde el momento de que hayamos presentado la demanda, echaré 3 meses atrás y eso es lo que te anticipo y eso es desde ahí, desde donde empezamos a contar. Esto lo que pretende es que la gente no se duerma en los laureles, porque claro, si no el perjuicio es muy grande para mí como compañía. A mí, cuanto antes me avises, antes me pongo a moverme para intentar que el roto que se me hace no sea muy grande. Dando las gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Por la explicación. Y bueno, yo creo que para terminar queda una pregunta que es un poco cuál es la reflexión. ¿Cómo ves el futuro del seguro, de impago de alquiler? ¿Lo ves todavía con mucho recorrido? ¿Crees que las circunstancias, además de la cultura del ciudadano, está cambiando? La mentalidad también, tanto de propiedad que había antes, estamos cambiando a una mentalidad quizá más europea de alquiler y ves que incluso, bueno, pues el ambiente político, lo que se puede generar un poco en nuevas normas, nuevas leyes, no solamente reguladoras a nivel social, sino también fiscales, bueno, pueden perjudicar al producto o le pueden beneficiar. ¿Cómo ves un poco el futuro por delante de este producto? Pues mira, si pienso en lo táctico o en lo estratégico. Lo táctico a corto plazo, lo estratégico a largo. Si pienso a lo largo en estratégico, hay un aspecto fundamental. Si nosotros le dedicamos el 76% de nuestra riqueza, de nuestros ahorros, a lo inmueble, mientras los europeos le dedican el 49%, significa que aquí estamos muy expuestos a los riesgos inmobiliarios. Por tanto, todo lo que sea ayudar a que esos riesgos sean los menores posibles, aportará valor siempre. Y entonces, por ahí tengo que este producto ha venido para quedarse, pero intensamente, y para crecer más de lo que está creciendo. Es un muy buen producto, aporta mucho valor y va a estar aquí. Si miramos a corto, lo que encontramos es, los datos que daba antes, repunte de los impagos. Pues si está creciendo el riesgo, lo normal es que haya más gente preocupada por librarse de ese riesgo y por intentar mitigarlo. O sea, que a corto plazo ya solamente con eso, con la situación económica que no sabemos por dónde va a ir, que ya se está hablando de desaceleración. Con las desaceleraciones lo que viene son que gente tiene menos ingresos o que más gente está en la calle y no tiene trabajo. Todo huele, todos los datos, estas noticias, más lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, más elementos que tenemos por ahí, que si los italianos están haciendo esas barbaridades que están haciendo con sus presupuestos, todo huele así al corto plazo a incertidumbre. Huele a más al lado oscuro de la fuerza que al lado luminoso. Si yo ahora tuviese que apostar, diría, coño, esto va para peor que para mejor. Entonces, o para desaceleración, vamos a decirlo así. La desaceleración, que es la forma así feten de explicarlo. Con lo cual, al corto plazo, también le auguro mucho valor y mucha posibilidad de ayudar al mundo y a la sociedad y a la gente el seguro de alquileres y creo que va a dar
de sí. Muy bien, pues bueno, pues oye, decirte que estamos en hora. Es estupendo haberte escuchado. A mí personalmente me ha gustado mucho la exposición, César, porque el enfoque no ha sido técnico sobre el producto, sino que ha sido muy reflexivo, muy comercial, y como ya nos tienes acostumbrados en tus exposiciones, que lo vimos en el otro taller de comunidades, oye, pues dándonos unas pinceladas pues para ver cómo podemos de alguna manera convencer a nuestro cliente que esto es mucho mejor que no asegurarlo y, por supuesto, mucho mejor que cualquier otro producto. Así que nada, muchísimas gracias, César Crespo, su director general de negocio de Mutua de Propietarios. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra amable invitación y a vuestra disposición siempre. Muchas gracias a Mutua de Propietarios, como hemos dicho, por supuestísimo, compañía líder y además buena conocedora de este producto. Y además de las de referencia para todas las corredurías que nos planteamos, tener en nuestro portfolio este producto ofreciendo un buen servicio, un buen producto de calidad a nuestros clientes, sin duda alguna, ahí tiene que estar Mutua de Propietarios. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Y a todos los asistentes.